exactamente cuál es la situación jurídica de este asunto, sus consecuencias, sus implicaciones, le pedimos a Gabriel Regino, abogado penalista, que nos haga favor de ayudarnos a ir entendiendo mejor lo que está sucediendo en este caso. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio, para ti, para toda tu amplia audiencia. Gracias, Gabriel. Pues aquí tratando de entender y desmenuzar lo que implica y lo que significa este asunto de la aprehensión del empresario Ancira, la orden de aprehensión contra el político, exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. ¿Cuál es tu primera lectura, Gabriel? ¿Estamos frente a qué? Estamos decididamente ante una esperada, postergada y muy retardada acción ante los tribunales respecto del ominoso caso de Odebrecht. Como tú mismo le has dado seguimiento tanto en tus columnas como en tu programa, es uno de los fenómenos de corrupción que ha marcado en los últimos años a diferentes países en cuanto a sus líderes políticos y concretamente presidentes. Colombia, Perú, han sido tan solo algunas de las naciones que han dado noticia sobre esta situación en la que esta empresa pues habría sobornado a muchísimos servidores públicos y que en su entramado nuestro país nunca quedó al margen. Lo comentábamos en alguna ocasión que hace varios meses el entonces Procurador General de la República, Raúl Cervantes, al momento de renunciar al cargo, dejó dicho que este caso ya estaba listo para ser judicializado. Y bueno, de eso ya tiene muchísimos meses, y hoy estamos viendo por primera vez una acción contundente. Lo que llama la atención, estimado Julio, entre otros aspectos técnicos, es que hubo una coordinación extraordinaria entre el gobierno de México y el gobierno de la República de España. ¿Por qué hago esta referencia? Porque apenas librada la orden de aprehensión en contra del titular de Altos Hornos, pues España, a través de la Policía Nacional, ya estaba en coordinación con las autoridades mexicanas para esto de la denominada ficha roja, que es la que se expide a nivel internacional, porque la captura de este señor Ancira pues fue prácticamente inmediata, lo que significa que esta orden de aprehensión es reciente, pero no de ayer, es decir, ya debe haber tenido librada algunos días de antelación, pero se guardó el sigilo que la ley exige y se logró la captura de esta persona allá en Mallorca. Vamos a ver, esperemos que haya solidez en los casos, que se respete el debido proceso y que podamos tener información directa del curso de las investigaciones que vayan a resultar de estos procesos. En el caso del señor Ancira, en el caso del señor Lozoya, es un mandato constitucional presumir los inocentes mientras no se demuestre lo contrario. En el caso del primero, él ha expresado, según recogen diferentes medios de comunicación, su deseo de no ser extraditado a México, lo que significa que va a acudir ante las instancias de justicia de España para poder defenderse. Es factible, estimado Julio Auditorio, que algunos de los argumentos que su defensa, que lleve este caso ante esos tribunales, sea el de una persecución política. El Tratado de Extradición entre México y España establece, como en la generalidad de los tratados, que cuando se trate de persecuciones políticas no habrá lugar a entregar al extraditado. Debo decir que es un argumento muy socorrido en diferentes partes del mundo, pero no siempre bien sustentado, ni mucho menos debidamente acreditado. Se considera que hay persecuciones políticas cuando los delitos son como, por ejemplo, por una opinión vertida, por un tema que puede caer en los ámbitos de la sedición, del sabotaje, del motín, etcétera, pero no en casos que tienen que ver con hechos de corrupción, como podría ser el de cohecho, el de lavado de dinero, que es por los que aparentemente habría sido ordenada la captura del hasta hoy
titular de esta empresa fundamental que es Altos Hornos de México. Sí. Gabriel Regino, tú como abogado penalista, pues obviamente te ciñes a lo que está en lo que se va conociendo sobre este tema. Muchos estamos aplaudiendo, me incluyo abiertamente, entre quienes decimos qué bueno que ha llegado, como tú lo dices, algo que se había tardado tanto tiempo, pero de la misma manera me pregunto y te pregunto si se corre el riesgo de que este asunto relacionado específicamente con Altos Hornos de México y con una empresa en México que tiene referencias de depósitos de dinero a una cuenta fantasma para pagos de corrupción a Emilio Lozoya. Pero ¿qué riesgo hay de que esta acción se quede solamente en esto y no trascienda al asunto mayor, que es el de Odebrecht, el del financiamiento de la campaña presidencial de 2012 y la eventual coparticipación del presidente entonces Enrique Peña Nieto? En la última ocasión en que tuve el honor y la oportunidad de conversar con todo tu auditorio a través de tu experimentada persona, comentamos y llamamos la atención respecto al discurso que pronunció el hoy fiscal general, el doctor Alejandro Gertz Manero, sobre la situación que vive la Fiscalía General de la República y en concreto de este caso cuando aludió a que era un caso en el que podría haber responsabilidades de Estado. Entonces, hoy que se han detenido a un dueño de una empresa prominente en el país, que hay una orden de captura contra un exdirector de Pemex, pues obviamente que surge esta inquietud de hasta dónde más puede llegar. Desafortunadamente, Julio, por la cuestión de la secrecía, el sigilo de las investigaciones, no podremos hasta este momento conocer si es que efectivamente hay acciones que se estén desarrollando contra otras autoridades. Pero el caso Odebrecht sí da para que sean llamados, al menos para ser entrevistados, una gran cantidad de funcionarios de la administración pasada. Y desde luego, entre ellos debe de incluirse al hoy expresidente Enrique Peña Nieto. Vamos a ver a través de las actuaciones consecuentes de la Fiscalía General de la República si efectivamente manda a llamar a comparecer antes de ser consignados, lo que significaría que sí las investigaciones se están ampliando a este tipo de personalidades. Vamos a ver, esperemos, ojalá que haya justicia, no venganza, que es muy importante, y este gran acierto que ha tenido la Fiscalía del doctor Gertz Manero de lograr que un juez federal, Julio, diga, sí hay datos de prueba para ordenar la aprehensión de estas personas, sí significa un avance y puede cimentar por fin el inicio de la batalla verdadera contra el fenómeno de la corrupción en México. Híjole, Gabriel Regino, abogado penalista, pues agradezco mucho tus palabras y me quedo con esta parte final que de alguna manera muchos compartimos en lo general, pero con tus palabras y el análisis y el planteamiento que haces, pues esperemos que de verdad estemos en el inicio de una lucha a fondo, sustentada, bien fundada contra la corrupción. Pues muchas gracias. Gracias, Gabriel. Es un placer saludarte. Un fuerte abrazo saludarte. para ti y para tu audiencia. Gracias, Gabriel Regino. Hasta luego.